Bueno, pues en este video les voy a hablar sobre la historia del daguerrotipo y del calotipo. Estos dos sistemas son sistemas de captura fotográfico que fueron desarrollados en los años 1830 como los primeros métodos de captación de imágenes. Yo soy Nicolás Saavedra y aquí empieza mi presentación. El nacimiento de la fotografía. La fotografía nace en Francia en 1924 con un experimento de un aristócrata llamado Niepce, cuyo afán por capturar la realidad lo llevó a realizar un proyecto de imagen fotográfica. Aunque muchos dicen que esta imagen que vemos aquí es la primera imagen fotográfica, hay otros, en especial los ingleses, que dicen que William Fox Talbot fue el primer fotógrafo o la primera persona en realizar un método de captura de la realidad. Esta primera fotografía fue realizada tanto por Niepce como Daguerre. Aquí podemos ver a Niepce en una litografía que fue desarrollada en 1807. Niepce fue como ya lo mencioné antes, fue un aristócrata francés que se dedicó la mayor parte de su vida a la investigación sobre el funcionamiento de las imágenes. Daguerre, por el contrario, fue más un divulgador del uso sobre la imagen fotográfica, por lo cual este método de captación se llamó daguerrotipo. El daguerrotipo, también conocido como daguerreotipo, fue el primer método de procesamiento fotográfico, o por lo menos eso dicen los franceses, ya que en más o menos la misma época William Henry Fox Talbot también había desarrollado un procedimiento aún mejor. El daguerrotipo, sin embargo, fue mejor conocido porque no tenía una patente y era un método mucho más fácil de usar. El calotipo, sin embargo, el daguerrotipo consistía más o menos en preparar un soporte que consistía en una placa metálica. Se sensibilizaba la plata con cloruro de plata y otros ácidos y luego se lo sellaba. Esto era colocado dentro de una cámara de madera con un lente precario y así resultaba una imagen. Aquí podemos ver una de las imágenes de cómo funcionaba el daguerrotipo y de cómo detrás de la persona hay una pequeña estructura que le ayuda a sostenerse. El daguerrotipo se hizo una de las formas de fotografiar más populares de la época, hasta principios del siglo XX. Esto se debe a la aparición del rollo 35 milímetros, que es uno de los rollos que se sigue usando hoy en día. El daguerrotipo se expandió primeramente por Francia y se fue regando por toda Europa. Su popularidad llegó tan rápido que se centralizó en América y luego llegó inmediatamente a América del Sur. Uno de los primeros países en tener el daguerrotipo fue Brasil, y de Brasil se expandió a Argentina. De Argentina pasó a Chile, Perú y Ecuador. Ecuador fue uno de los pioneros dentro de la fotografía, ya que tenía fotografía desde 1879. Estamos hablando de 30 años de diferencia de su creación y esparcimiento. Sin embargo, el calotipo nunca llegó a América debido a los altos costos que se debían pagar por los derechos de autor que residían en el mismo. El daguerrotipo fue un método muy popular para realizar retratos y consistía y era no muy barato, pero era lo suficientemente accesible como para que la gente pudiera irse a realizar retratos y darlos a los seres más queridos. Y en estas pequeñas cajas decoradas con una pequeña almohada y un material sumamente suave hace que sea un objeto sumamente lindo
y fácil de cargar. Los daguerrotipos habían de muchísimas formas y uno de los más populares eran los marcos, que eran redondeados, que ahora se ha retomado un poco con lo que se conoce como filtros fotográficos dentro de las aplicaciones como Instagram o Snapchat. Aunque el daguerrotipo también era usado como un método para captar paisajes, nunca fue el más popular, debido a que el retrato se llevó la mayoría de la atención. Fotógrafos como Nadar, que fue uno de los primeros grandes pioneros de la fotografía documental y de la fotografía paisajística, utilizó en un principio el daguerrotipo. Sin embargo, luego de conocer el calotipo, decidió adoptarlo, desarrollarlo y crear un nuevo tipo de sistema fotográfico del cual no hablaré en esta presentación. Podemos ver cómo el paisaje llega en la época a un máximo del 40%, mientras que el retrato llega casi al 90% de popularidad dentro de América y otros continentes. Aquí podemos ver, como ya mencioné antes, un ejemplo de lo que es el daguerrotipo. Podemos ver esta pequeña placa metálica donde está retratada la foto, que es encerrada debido a que si a esto le llega aire o le llega algún tipo de agente externo, la imagen desaparecería instantáneamente, ya que son procesos químicos que son muy sensibles a cualquier agente externo. Eso era una desventaja muy obvia para lo que es el calotipo. William Henry Fox Talbot. William Henry Fox Talbot fue un inglés, fotógrafo, inventor, arqueólogo botánico, prácticamente un todólogo. William Fox Talbot fue el tercer padre de la fotografía y el único padre de la fotografía en pensarla como un arte. Mientras que Daguerre y Niepce pensaban que la fotografía era un único método para documentar la realidad y hechos y sucesos sumamente fieles a ella, William Fox Talbot pensaba que la fotografía podía ser distinta y podía ser usada como un medio artístico. El método de procesamiento de fotografía inventado por William Fox Talbot eran los calotipos o los talbotipos. Los calotipos o calotipos eran placas de vidrio cuyo interior se encontraba una fórmula de nitrato de plata, que al momento de reaccionar con la luz se obtenía una imagen de un negativo y un positivo. La ventaja del calotipo era justamente que tenías un negativo el cual se positivaba y podía ser incluso más grande que la imagen original. Aunque debo decir que estas placas eran sumamente más delicadas que los del daguerrotipo, ya que al ser un sándwich de vidrio y vidrio, se rompían fácilmente y no eran muy fáciles de transportar. El lápiz de la naturaleza es conocido como el primer libro de fotografía del mundo. Fue desarrollado por el mismo William Fox Talbot y dentro de este se habla de cómo la fotografía evoluciona como un arte. Y se pueden ver claros ejemplos de la vida cotidiana de la época y de cómo él la retrataba. Como podemos ver, el calotipo tiene una mejor resolución, un mejor enfoque y un mejor tono, ya que el daguerrotipo, dependiendo de su tratamiento, cogía un tono cobrizo, dorado e incluso un plateado, llegando casi al óxido. Una de las fallas, y la única falla en mi parecer del calotipo, fue la patente. William Fox Talbot, al verse como atacado por Daguerre y Niepce, decidió patentar el calotipo. El calotipo fue patentado y solo podía ser usado únicamente en Inglaterra, sin costos, mientras que en otros países se cobraba más o menos 10 centavos de libra por uso, lo cual era bastante caro en la época, aparte de que el procedimiento del calotipo ya era en sí muy caro. Mientras que el calotipo era un método mucho más delicado de usar, su gran cantidad de detalle, sus negativos y su forma de expresar la fotografía
se hicieron mucho más populares lo que es paisaje. Los fotógrafos que empezaron a utilizar el calotipo se fueron convirtiendo poco a poco en profesionales y se diferenciaron entre estos estudios que aparecían y desaparecían con los daguerrotipos para captar gente y retratarlos con las típicas sábanas por atrás, una gran silla y una especie de arlequín que los sostenía para que no se muevan durante el periodo. El calotipo no tenía esto. El calotipo era simplemente una placa de vidrio que se montaba y era muy fácil apuntar el paisaje. La gran cantidad, la distancia focal, la profundidad de cambio que disponía y que se captaba dentro de este negativo era sumamente precisa para los fotógrafos que en ese tiempo ya se consideraban profesionales. Una de las ventajas más importantes del calotipo es que disponía de un negativo. Como vemos aquí, podemos ver la placa donde se guarda el negativo, que es un color casi cafezoso. Sin embargo, en el positivado salen unos preciosos tonos blancos, negros y grises que se remontan más a la fotografía de nuestra época. Ahora veremos una pequeña comparación entre el daguerrotipo y el calotipo. Mientras que el calotipo era mejor en tecnología, tenía más detalle e incluso muchos procedimientos de papel se basan en este, el daguerrotipo la vence sumamente en popularidad ya que no estaba patentado y se regó muy fácilmente por Europa. El daguerrotipo se puede decir que tiene un diseño más bonito por las cajas que tenían, sin embargo no tiene el mismo nivel de detalle, lo cual para un fotógrafo profesional o para una persona que aprecia realmente el detalle sería una falla. También se puede decir que mientras el uno se basa en un procedimiento de placa de vidrio con una fusión de estrato sensible a la luz, el otro se basa sencillamente en placas de metal que son sensibilizadas para la captación de luz. Dentro de mis conclusiones, puedo decir que ambos, el calotipo y el daguerrotipo, son procesos fotográficos que se desarrollaron con el propósito de poder captar la época. El uno fue desarrollado por su falta de habilidad en el dibujo y el otro por la necesidad instantánea de poder captar el momento sin que éste desaparezca. El calotipo es un mejor proceso que el daguerrotipo ya que posee un negativo y el daguerrotipo es más popular que el calotipo debido a su patente. Puedo decir que el calotipo fue el proceso que se llevó a desarrollar la película de 35 milímetros, que es una de las películas más usadas hasta hoy en día debido a su gran cantidad de detalle. Y con esto he finalizado mi presentación sobre el calotipo y el daguerrotipo. Yo soy Nicolás Saavedra, esto es CS Design, espero que tengan una buena tarde.